Elementor saca nuevas actualizaciones y hoy vamos a ver qué cambio ha habido en esta actualización comparándola con la versión anterior, qué problemas han resuelto, si han agregado algún widget, si han agregado plantilla, todo eso lo vamos a ver en el transcurso de este video. Y quién sabe si hoy le pongo también a su disposición lo que es esta nueva actualización para que la prueben y así puedan tener actualizado 100% su página web. Así que vamos a empezar con lo que es este video. Si nos vamos a lo que es el área de plugin, aquí vamos a ver tanto lo que es la actualización nueva de la versión Elementor Free, que es la gratuita, y Elementor Pro, que es la de pago. En esta ocasión, esta actualización es la 3.25.c en el caso de la versión gratuita, y en el caso de la versión Pro es la 3.25.3. Bien, si nos vamos en el caso de la versión gratuita al área de ver detalle, y desde aquí nos vamos a registros y cambios. Aquí nos va a mostrar todos los cambios que ha traído esta nueva actualización, como por ejemplo han actualizado lo que es la librería de iconos a lo que es la versión 3.5.23.0. Han ajustado unos problemas que existían con lo que era la importación del key para permitir la extensión, estabilidad. Ahí ha habido algunos cambios, mejora en lo relacionado y también que se han agregado funciones a la estabilidad, a los controles comunes de la pestaña avanzada. También había un fallo con lo que era un error de PHP en lo que es los valores de colores, tipografía. Y aquí nos dice que el problema era que no definía en la configuración del sitio, no se definido. En pocas palabras, no estaban funcionando correctamente. Otra de las cosas que han eliminado lo que es el widget global. Recuerden que en versiones anteriores ellos trataron de solucionar unos inconvenientes que se estaban presentando y en esta actualización han decidido eliminar ese widget, seguro por un tiempo para revisarlo y así poderlo arreglar, pero en este momento ese widget está deshabilitado, no se puede utilizar. Y por último tenemos lo que es lo relacionado a los elementos anidados. Aquí dice que uno de los problemas que había era que se activaba incluso cuando el experimento del contenedor estaba inhabilitado. Eso quiere decir que aunque no lo habilitaron, él estaba activo. Y eso parece que ocasionaba algún inconveniente. Y en esta ocasión, en esta actualización, han solucionado ese problema. Eso en el caso de la versión gratuita. En el caso de la versión Pro, vamos a irnos a esta área de aquí, donde nos va a llevar directamente al área de los cambios que trae esta nueva actualización. Vamos a traducirlo. Y aquí lo único que ha solucionado, o mejor decir, se podría decir el único cambio que viene en esta actualización es lo que vimos anteriormente con los elementos anidados. Es lo único que trae en el caso de la versión Pro. Parece que afectaba mucho a las dos versiones. Como siempre, mi recomendación es que usted, antes de actualizar, debemos de hacer una pequeña copia de seguridad para así tener un backup de nuestra página web, porque puede hacer que a la hora de usted actualizar ocurra algún inconveniente que afecte su página. Pero si tenemos un backup de la misma, podemos restaurarlo en caso de que la página dé algún fallo. Una de las herramientas más fáciles de utilizar es la que viene casualmente, valga la redundancia, en el área de herramientas del panel de WordPress, y es la de opción de importación y exportación. Si le damos aquí nos dice qué queremos importar. Si queremos importar todo el contenido de nuestra página web o un área en específica, simplemente la seleccionamos y ya lo único que tenemos que hacer es darle a descargar. Y ya con eso nos crea un pequeño archivito en formato HTML que
En caso de que le dé algún inconveniente, usted simplemente viene aquí de nuevo a exportar, habilita este plugin. Si no lo tiene habilitado, simplemente le da a instalar y después que lo tiene instalado le damos a ejecutar la importación. Y aquí usted simplemente viene, busca el archivito que usted ha descargado, le da a abrir y le da a subir el archivo. Y ya su página web vuelve a la normalidad como usted la tenía anteriormente. Es la forma más sencilla de hacer ese proceso. Existen algunos plugins también que lo hacen, pero creo que esta, al ser gratuita también, funciona perfectamente. Yo la utilizo en algunos proyectos, cuando no son proyectos que tienen mucha cantidad de informaciones, utilizo estas. Ya cuando es una página web que tiene 1000 o 4000 productos, vamos a decir una tienda online, recomiendo otro tipo de plugin para tener un backup un poco más seguro en ese sentido. Bien, vamos a actualizar porque vamos a ver si hay algunos cambios, si existen algún cambio. Ahí actualicé lo que es la versión gratis y ahora simplemente voy a darle para actualizar lo que es la versión Pro. Muy bien, ya ahí hicimos el proceso de lo que es la instalación y la activación. Ya estamos en las últimas versiones y por último voy a ir directamente a esta página para ver si todo lo relacionado a la versión Pro está funcionando correctamente. Vamos a esperar que el elemento cargue. Ya hay elemento ha cargado el área de trabajo y voy a minimizar estas ventanas para verificar que todo esté funcionando. Vamos a ver los formularios. Vamos a ver, ahí lo ha cargado perfectamente. Los sliders. La opción de menú no la elijo porque no tengo menú creado en esta instalación. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a probar esto. Vamos a ver. Ok, ahí está cargando. Es para mostrar noticias relacionadas a contenido que usted tenga y así sucesivamente. Y bien, aparentemente todo está funcionando bien. Si algo está con el tiempo causa algún problema, se lo estaré informando para que tengan precaución cuando vaya a hacer la actualización. Y bien, cualquier pregunta que tengan, muchachos, como siempre me la dejan saber en la caja de comentarios. Estoy atento a cada una de ellas. Y por último, esta actualización va a estar disponible para el grupo VIP. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.